Es, como dije ya, un privilegio ofrecerle la palabra al señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Rego. Usted, señor presidente, tiene el uso de la voz, de la palabra. Señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Albert Ramdin. Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapi. Presidente del Consejo Permanente, embajador y representante permanente de Colombia, Luis Ernesto Vargas. Secretaria General Adjunta de la Organización de Estados Americanos, OEA, Laura Gil, colombiana, creo que es la primera mujer en la Secretaría Adjunta, propuesta por mi gobierno y elegida, menos mal, y básica en estas discusiones de los temas de las sustancias psicoactivas en Viena ante las Naciones Unidas, de donde vino para ocupar este cargo. Embajadoras y embajadores permanentes ante la Organización de Estados Americanos, OEA, funcionarios del Gobierno Nacional de Colombia, medios de comunicación nacionales e internacionales y en general a todas y todos los que nos acompañan en el día de hoy. Bien, yo estuve aquí antes y este será mi último discurso aquí, hice el primero y el último como presidente de la República de Colombia. Recuerdo lo que dije aquella vez y me sirve ya como evaluación, no como propuesta que se hizo, sino ver qué pasó al cabo ya de varios años, por donde hicimos un gobierno, en mi opinión, interesante. Ya lo evaluará el pueblo, que es el evaluador real de los gobiernos. Pero sí debería recordar algunas cosas y apoyarme como contrastación con aquellas palabras. Dijimos aquella vez que efectivamente la OEA se funda en varios momentos, no es un solo acto en realidad, es un proceso. El primero se hace también en nuestro país, en aquel entonces con otras fronteras, el Congreso Anfictiónico de Panamá, República de la Gran Colombia en aquel entonces. Y es indudablemente el por qué allí, por qué Panamá. Y no es más que, lo dije ayer, lo digo esta mañana también, somos el corazón del mundo. Geométricamente, vitalmente. Y eso llevó a que un encuentro entre las sociedades americanas recién liberándose de colonias, de reyes, etcétera, la mayoría de ellas escogieron ese lugar para juntarse. Y después, lo han mencionado aquí en otro momento, que da pie a la OEA, un 19 de abril de 1948, Bogotá, cerca a Panamá, mucho más alto, también parte de esa misma posibilidad geométrica y vital del corazón del mundo. Por algo será que se hicieron esas reuniones allí, pero coinciden con el comienzo de nuestro genocidio colombiano, no juzgado nunca, pero dejó a la fecha, porque no termina aún, 700,000 asesinados, hombres y mujeres, la inmensa mayoría gente humilde y sobre todo gente del campo, trabajadora, labriega, campesina, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido una lucha continua por la tierra fértil, no voy a hablar de esa historia, me demoraría mucho. Y esa lucha por la posesión de la tierra, muy al estilo feudal español, pues ha dejado los problemas fundamentales de Colombia de hoy, los que yo afronto como presidente, una de las mayores desigualdades sociales del mundo,
una injusticia social galopante que tratamos de dominar, de disminuir, mucha violencia que ha venido bajando drásticamente si la comparo desde el año 93, de los 1.100 municipios hoy, por ejemplo, 750 por lo menos no tienen un solo asesinato en lo que va del año. Y problemas que inundan el continente hoy y el mundo, como los dueños del narcotráfico. Tema que me daría para toda una conferencia, que hoy tampoco es el lugar. Los que se han adueñado del poder de regiones y de la vida y de la muerte en numerosas regiones que ya no son de Colombia, sino de América Latina, del Caribe e incluso de los Estados Unidos. Y que se expanden hacia Europa, África, Asia, Australia, etcétera, bajo lo que yo he denominado una nueva multinacional. Problemas contemporáneos que podríamos juntar con la crisis climática, que aún no es colapso, pero solo hay una matemática entre la crisis y el colapso. ¿Cuál es la diferencia? El colapso es la extinción de la vida en el planeta. La crisis, lo que tenemos hoy, no hay sino que salir a la calle. La diferencia entre una y otra es si somos capaces de cambiar el modo de energía, que al parecer, he concluido eso en mi experiencia, es el cambio también del modo del poder. Y aquí me gustaría entonces contarles algunas cosas que quiero dejarles en estas palabras. Decía usted Habermas, ¿sí?, el alemán. A veces creo ingenuamente que es posible que un parlamento, este es uno de naciones, acepte la franqueza como medio de comunicación. Ese es Habermas. La interlocución racional que él consideraba la superior, la razón superior. Estas repúblicas se han construido todas alrededor del principio de la razón. Pero él decía, hay razón de razones y la razón superior es la interlocución franca en una mesa. No me había leído en ese momento un concepto griego que se llama la parresía y que escribió magníficamente otro filósofo ahí vecino de Habermas. Se mataban entre alemanes y franceses antes, Foucault. Y no leí la conclusión que viene de la historia de Sócrates, y es que el parresiasta, en español, parresiasta, o tiene que irse al exilio o muere, o vence al tirano. Esa es la vida de Sócrates. O convence o el exilio, o su suicidio, porque Sócrates se suicidó, creo. Entonces, la parresía es hablar franco, es hablar con la verdad o con lo que se intenta sea la verdad. Son dos dinámicas diferentes. Parece que tenía más razón Sócrates que Habermas. Pero aquí tenemos que plantear de nuevo, si queremos ser especie humana viva en este planeta, un diálogo franco, sin subordinaciones. Nadie tiene la razón per se, la razón es colectiva, pero si no hay esa franqueza y esa verdad que hoy la esgrime la ciencia, entonces no llegamos ni a convencer, ni llegamos a una razón superior, ni llegamos a la existencia humana en los próximos años, décadas o milenios, ojalá. Y entonces aquí, ¿para qué sirve la OEA?, preguntaba yo al secretario general. Aquella vez que yo vine, en el año 23 de este siglo, planteé una propuesta. Aquí más o menos habían personas hoy presentes, y era que la Convención